Imagina que estás en una sala de audiencias o que lees una ley y de pronto alguien te dice, el concepto de dolo es indefinido. ¿Te suena? Para un jurista, un concepto mal definido es como un mapa sin una leyenda. Nos puede guiar, pero o nos puede perder. Ahora bien, para entender en sí qué es un concepto, hay que buscar su definición. Bien, en lógica y filosofía, un concepto es una representación mental de algo o de alguna idea o una idea que capta en sí lo que es algo, pero sin emitir algún juicio de valor. En otro lado, en la lógica jurídica, el concepto es una de las operaciones del pensamiento que el jurista mismo utiliza para aprender la norma, el supuesto hecho, el sujeto obligado, etc. Vamos a poner un ejemplo. Cuando hablamos del sujeto en una norma, primero vamos a formarnos el concepto de sujeto. Eso quiere decir que antes de decir este sujeto es culpable, primero entenderemos o vamos a entender que es sujeto en esa norma. La lógica jurídica estudia las operaciones intelectuales del jurista, conceptos, definiciones, juicios, razonamientos, etc. Ahora bien, ¿cuáles son aquellas características esenciales del concepto en el ámbito jurídico? Vale. Como una de las características tenemos la universalidad. En la lógica jurídica, un concepto jurídico no aplica solo a un individuo en concreto, sino que se refiere a una clase o una categoría. Vamos a poner un ejemplo, un contrato o responsabilidad civil. Ahora bien, la comprensión y la extensión. La comprensión es la característica o notas que define el concepto. Por ejemplo, un contrato, la palabra contrato, que es igual a una manifestación de una voluntad. A eso se le suma un objeto lícito y se le suma una causa. La extensión, por otra parte, es el conjunto de casos concretos que este mismo concepto abarca. ¿Qué quiere decir con esto? Un ejemplo es todos los contratos sabidos y por haber. Entonces, cuando más incluyes las notas del concepto, menos casos puedes cubrir. Cuanto más amplio es el conjunto de casos que se cubren, menos notas podemos exigir. Ahora bien, la formación y el lenguaje. El concepto se construye con base en experiencia, cultura, lenguaje. En lógica jurídica, el jurista debe vigilar que el concepto no quede vago ni tampoco ambiguo. Esto obviamente para evitar errores de interpretación. Por ejemplo, si definimos ¿qué? Menor de edad. Menor de edad como una persona que no ha cumplido los 18 años. Este concepto debe ser claro para cada caso. Si lo dejamos como una persona joven, o jovencito, el conjunto de casos que tomemos puede variar y la aplicación jurídica en este caso se volvería incierta, porque joven, jovencito, menor de edad, o sea, son conceptos bastante diferentes o con términos bastante diferentes. Ahora bien, ¿por qué es importante en la lógica jurídica? ¿O por qué la importancia del concepto en la lógica? Bueno, explica que el derecho no basta con solo tener las leyes, sino que el jurista mismo debe pensar correctamente, debe interpretar, argumentar, aplicar las normas. Para ello se necesita la conceptualización con precisión. Si el proceso en sí, si el concepto en sí
es impreciso, el razonamiento obviamente va a fallar. Las normas pueden ser como, si falla el razonamiento, las normas van a ser mal aplicadas, vamos a tener argumentaciones o argumentos débiles y vamos a mostrarle al público una inseguridad jurídica. Entonces, el jurista va a trabajar con conceptos como dolo, culpa, contrato, sujeto pasivo, sujeto activo, etc. Si esos conceptos no están bien formados, todo el resto de nuestro razonamiento se va a tambalear. Ahora bien, ¿cómo se forma y cómo se usa un concepto jurídico? Bueno, aquí vamos a poner 3 pasos a tener en cuenta. La aprehensión, que es captar la idea, aptizar qué clase de categoría es. La definición, como paso número 2, es expresar esa idea con claridad, indicar el género próximo más diferencia específica. Por ejemplo, contrato. Contrato es un acto jurídico mediante el cual 2 o más partes muestran su voluntad para crear obligaciones. Es un concepto bastante claro de lo que es en sí un contrato o qué es lo que conlleva un contrato. Y como último paso, o paso número 3, es la aplicación. Usar el concepto de análisis jurídico, identificar hechos que encajen o delimiten casos o delimitar casos y argumentar. Bueno, imaginémonos la norma. Toda persona que celebra un contrato, etcétera, etcétera. Primero conceptuamos persona y luego conceptuamos contrato. Luego analizamos si el hecho concreto encaja en ese concepto. En la lógica jurídica se privilegia bastante la coherencia y la claridad conceptual en base al razonamiento jurídico. Ahora bien, aquí hay unas buenas prácticas y errores frecuentes. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Como buena práctica podemos optar o podemos tener a usar conceptos definidos en doctrinas o la propia jurisprudencia. Y también hay que evitar extender el concepto tanto que pierda precisión. O sea, hay que ser claro, preciso y conciso. Hay que ser también consciente del alcance del concepto, o sea, la extensión y también de sus notas, la comprensión, cosa que explicamos casi al inicio. También hay que verificar que el lenguaje esté alineado con el concepto. O sea, no hay que decir, por ejemplo, sujeto cuando la norma habla de persona. O sea, no hay que confundir términos solo porque se parecen o sean sinónimos en el lenguaje coloquial. Ahora bien, los errores frecuentes, y es a lo que voy, conceptos vagos. O sea, persona joven, contrato justo, jovencito, niña, abuelo. Son conceptos bastante vagos que no dan o no pegan con el lenguaje jurídico que se ocupa en la jurisprudencia. Ahora bien, mezclar los conceptos diferentes, o sea, mezclar contrato con acto jurídico unilateral, es un ejemplo. Aplicar un concepto sin haberlo definido previamente va a generar una ambigüedad. ¿Y qué ocasiona eso? Ocasiona ciertos cambios o cambio radical en el desenlace del caso. Ahora bien, el concepto de lógica jurídica es como la pieza base de un edificio. Si la base está torcida, todo lo que se va a construir para arriba, o sea, si la base está mal hecha, todo lo que se construye para arriba, puede caerse. O sea, la interpretación del juicio, la sentencia, los alegatos, los argumentos, etc. Así que la próxima vez que enfrentemos una norma, una cláusula o un argumento, hay que detenernos un poquito y preguntarnos, ¿qué concepto estoy ocupando aquí? O si ese concepto estará bien definido.